Continuamos con el proceso contable. En este caso vamos a explicar lo que es el balance de comprobación, que como su nombre lo indica nos permite verificar que los saldos derivados de la mayorización estén correctamente codificados, señalados, indicados y registrados. A partir de esa comprobación, si hay alguna situación donde nos va a dar un dato diferente a la suma de la columna del debe y el haber, eso va a poner en evidencia que el registro no está correcto. Por lo tanto, debemos verificar las cuentas del asiento de diario o mayorización para verificar dónde está el problema, porque el principio de la partida doble indica que la columna del debe y el haber nos debe sumar iguales cantidades. Como indica por acá, es el registro de los saldos producto de la mayorización y permite comprobar que el registro del debe y el haber coinciden independientemente de las cuentas donde se registre. Esto va a aparecer según orden de aparición, valga la redundancia. Las partes que integran un balance en comprobación son las siguientes: el nombre de la empresa, el nombre del balance, que en este caso es balance de comprobación, el periodo que comprende registrado al último mes del ejercicio contable, es decir, estamos en octubre, el mes anterior al 30 de septiembre es el mes que debemos codificar, comprobar en este proceso. Importante, no puede registrarse un balance de comprobación si el mes no ha concluido, por lo tanto siempre va a ser el último mes registrado. Luego vamos a tener encabezados de columna. Esta parte de los balances va a estar conformada por la primera columna A, la columna B y la columna C en una hoja de cálculo. Entonces le vamos a colocar el encabezado centrado y en mayúscula. Cuenta, el registro del debe y el registro del haber. Luego, en la parte ya inferior, vamos a continuar colocando el nombre de cada una de las subcuentas. No es necesario colocar los códigos que están presentados en los códigos de cuenta, sino solamente vamos a colocar las cuentas como tal. Aquí no hay que realizar ninguna clasificación, solamente se van a colocar las cuentas como tales para verificar que están registradas. No importa si son activos, si son pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. No es necesario, aquí solamente van las cuentas como tales. Y muy importante, según el orden de aparición. Luego tenemos el registro del debe y el registro del haber. Importante, les vuelvo a recalcar que según el orden de aparición, puede ser que al principio tengamos cuentas del haber primero, no importa, aquí lo importante es que esté registrado la información, entonces no hay un orden específico, es por el orden de aparición. Y finalmente, después de realizar estos registros del debe y el haber con sus respectivas cuentas, vamos a totalizar ambas columnas. Vamos a totalizar primero la columna del debe y luego la columna del haber. Lo vamos a colocar en negrita con doble subrayado para indicar que es el último resultado final de este proceso. Y adicionalmente, recordemos que debemos siempre ponerle el signo de colones a cada uno de los importes o saldos, en este caso, registrados. Y recordemos que toda esta información va a ir a la derecha. Los importes del debe y el haber van a ir colocados a la derecha. Y finalmente, muy importante también, debemos colocarle líneas internas y externas a este registro. Y el balance está en verificar que realmente los resultados sean exactamente iguales. Si dan diferentes, hay que verificar en los registros de asientos de diario y mayorización dónde está el problema del registro. ¿Cuáles son esos pasos claves que tenemos que tomar en cuenta para realizar el balance de comprobación? Número 1. En el mismo archivo donde anteriormente estábamos realizando asientos de diario y mayorización, a la hoja número 3 le vamos a colocar el nombre de balance de comprobación. Vamos a iniciar el balance utilizando la columna A, B y C y las filas 1, 2 y 3. En cada una de las filas, la fila 1 primero, vamos a combinar y centrar. La fila 2 segundo, vamos a combinar y centrar. Y la fila 3 vamos a combinar y centrar. ¿Qué vamos a colocar? La información es la siguiente. En la fila 1 vamos a colocar el nombre de la empresa. Obviamente tiene que estar la celda combinada de la A a la C. En la segunda fila vamos a colocar el título, balance de comprobación. Y en la tercera vamos a colocar la expresión al, el día, mes y en año a que hace referencia
el balance de comprobación. Y vamos a dejar la fila 4 en blanco para separar ya lo que son los registros como tales. Seguidamente vamos a colocar en la fila 5, columna A, título, cuenta, va centrado. Columna B, título, debe, centrado. Columna C, título, haber, centrado. Muy importante, puede ser en mayúscula o minúscula. Luego vamos a colocar en la fila 6, en la columna A, el nombre de las cuentas efectuadas en la mayorización. De ahí hacia abajo vamos a ir colocando cuenta por cuenta, cuenta por cuenta, cuenta por cuenta, en orden de aparición. Después, en la fila 6, en la columna B o fila 6, en la columna C, según corresponda, recuerden que es según como aparezcan los registros, el importe que corresponde a los saldos presentados en el debe o en el haber de la cuenta presentada en la columna A. Importante, vuelvo a recordarles y enfatizar que los importes o saldos deben aparecer con el signo de la moneda a la que corresponde y van a la derecha. Se registran los importes en orden de aparición. Luego, registrados todos los saldos, acreedor o deudor, vamos a proceder a totalizar la columna del debe, que está en la columna B de la hoja de cálculo, y la columna del haber vamos a hacer los totales que están reflejados en la columna C. Importante colocarle también a estos saldos la moneda a la que corresponde. Y le vamos a poner en negrita y doble subrayado indicando que esos son los resultados del balance de comprobación. Y recordemos colocar líneas internas y externas a todas las columnas A, B y C a partir de los encabezados que son las cuentas, debe y haber, hasta los resultados de las sumas del debe y el haber. Y es importante también nuevamente recalcarles que deben dar igual la suma del debe y el haber, y esto comprueba que los asientos del mayor y asientos de diario fueron correctamente elaborados. Y por acá tenemos un ejemplo, tenemos el nombre de la empresa, tenemos el nombre del balance, tenemos el periodo al que corresponde, luego tenemos la cuenta, el registro de debe, el registro del haber y luego cada una de las cuentas y sus respectivos importes, según orden de aparición. Muy importante, al final vamos a hacer la totalización del debe y el haber, sumamos la columna del haber, la columna del debe y nos tiene que dar exactamente igual. Por acá les coloqué a modo de ejemplo sumas iguales, pero esto no debe aparecer en el balance, solamente es para fines de que ustedes sepan que deben darnos la misma cantidad.